un padre o un sacerdote de una comunidad un poquito lejana de esta, que fue acusado por abuso. Quiero dejar muy claro que siempre estaré en contra de todo tipo de violencia, tanto infantil, tanto a la mujer, violencia a la persona. Cuando sonaron los primeros casos o los casos que nos golpearon muy duro, la iglesia tuvo que cuestionarse y preguntarse si el manejo fue el correcto, cuyo primer objetivo es preservar la dignidad de la supuesta víctima. ¿Por qué? Porque hay una acusación. No podemos decir directamente que es víctima hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que se dé por entero la resolución del caso. A él no se le ha condenado. Y ciertamente hay mucha gente que se pregunta cómo es posible, cómo puede suceder esto, que un sacerdote, que un religioso caiga tan bajo. Y se nos olvida que estamos de frente a un enfermo. Mira, en tiempo de pandemia, todos nos dimos cuenta que de una forma u otra todos padecemos un tipo de trauma. Y a la gente le cuesta creer eso, que un pastor, que un sacerdote pueda cometer un error. Porque tengo mala noticia. Es verdad que cometemos errores. Bienvenido, mi gente, una vez más a su programa Sociedad al Límite. Hoy tenemos una figura destacable de este pueblecito, de lo que es Consuelo. Él no es de aquí, nativo, pero yo digo que él es de aquí porque él estudió aquí y es de nosotros y otra vez está aquí con nosotros. Bienvenido, Padre Ramón. ¿Cómo se encuentra? Saludar y agradecer este espacio, esta invitación que me hacen ese espacio, Sociedad al Límite. Agradecer volver a Consuelo, como bien tú has dicho. Tuve el honor, el placer, la gracia de formarme en el Liceo Serona Norland, de compartir con usted en este centro, de compartir parte de la vida de Consuelo, de tener muchos y grandes amigos aquí en el municipio, compartir ahora la rivalidad en el baloncesto, puesto que trabajo en Quisqueya como sacerdote y ahora vengo a Consuelo como educador, y de una forma u otra he estado siempre vinculado al municipio. Exactamente. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y es un tema que la sociedad siempre se mantiene hablando de esas cosas. El municipio Consuelo, el padre está tendencia en el municipio Consuelo, señores. Pero al final, quizá, vamos a ver, si ustedes ven el video completo, quizá le vamos a hacer la pregunta que ustedes, quizá, pero para eso ustedes tienen que ver el video completo. Pero el tema que nos atañe hoy, que vamos a traer a colación, es sobre una supuesta, ¿cómo lo diría? Para que no se diga tan feo ese término. Bueno, vamos a decirlo como es, porque imagínate, somos sin pelo en la lengua nosotros. Un padre o un sacerdote de una comunidad un poquito lejana de esta, que fue acusado por abuso sexual. Y muchas veces la comunidad entiende que los padres son los llamados a proteger a la comunidad, a servir a la comunidad. Y cuando pasan estos casos, entonces nosotros nos gustaría saber qué piensa un padre de cuando oye que a un compañero le pasa una situación así. Bien, mire, yo antes de hacer cualquier aseveración personal o eclesial, quiero dejar muy claro que siempre estaré en contra de todo tipo de violencia, tanto infantil, tanto a la mujer, violencia a la persona. Quiero dejar también muy claro que mis palabras nunca querrán justificar ningún hecho violento, ni de tema sexual, ni de otra connotación. Como sacerdote, como religioso, como hombre de iglesia, siempre voy a buscar el bien espiritual, el bien humano, la promoción humana. Y si bien es cierto que duele que un compañero o cualquier persona cometa un hecho violento de este tipo, duele, no hay forma de que yo lo justifique. Yo no sé qué tiempo va a durar este programa, pero sí quiero dejar claro desde el punto 1, porque ahorita van a ver el video y van a querer sacarme de contexto por lo que yo pudiera decir al respecto. Pues yo quiero dejar desde el punto 1 muy claro de que mi posición es que no justifico con ningún tipo de aseveración o palabra un hecho como lo que se le acusa al hermano sacerdote Hermano Montecristi. Exactamente.
Padre, ¿cuál es la postura de la iglesia cuando se dan estos casos? Mira, cuando sonaron los primeros casos o los casos que nos golpearon muy duro, la iglesia tuvo que cuestionarse y preguntarse si el manejo fue el correcto. Y porque se dio cuenta que de una forma u otra en su momento se inclinaron o nos inclinamos a cuidar la institución, dejando a un lado a la víctima, nos dimos cuenta que el manejo de ese momento fue incorrecto. Y es por ello que en los últimos 15 años, dentro del seno de nuestra iglesia, ha nacido lo que se llama el protocolo para manejo de casos de abuso sexual contra menores. Un protocolo, es decir, así como educación tiene un protocolo a seguir por parte del personal de psicología, el personal terapéutico del centro, así como la iglesia tiene un protocolo cuyo primer objetivo es preservar la dignidad de la supuesta víctima. ¿Por qué? Porque hay una acusación. No podemos decir directamente que es víctima hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, por este protocolo que la iglesia ha diseñado, tiene como primer propósito cuidar, velar por la dignidad de la víctima y dar las herramientas necesarias para que, si es cierta tal violación, ella pueda o él pueda hacer uso de la justicia. Y luego la iglesia también pone a disposición de la justicia al sacerdote con el paso de la suspensión del ministerio. ¿En qué consiste la suspensión del ministerio? Que este sacerdote, en proceso de investigación, fíjense que dije en proceso de investigación, hasta que no haya un veredicto, él estará suspendido de sus funciones públicas sacerdotales, dejando así abiertas las puertas para que la justicia civil pueda investigar sin problema. En caso de que sea cierta la acusación, quedará en entera mano de la justicia. En caso de que se demuestre que la acusación fue infundada o falso, él vuelve a reintegrarse a sus labores sacerdotales. Ok, se ha dado un caso que la sociedad ha mencionado mucho, que este padre hoy en día está en su casa, o sea, tiene como si fuera prisión domiciliar. Pero lo que a la sociedad le molesta es que una persona común y corriente, si tan pronto lo acusan de un caso así, le meten 3 meses de prisión preventiva en la cárcel. Entonces ellos quieren decir, el pueblo empieza a decir, si no fuera un padre católico, la cosa fuera diferente. Como si la iglesia tomara medidas para que la pena para ese señor fuera un poquito más leve. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Yo no soy experto en jurisprudencia, yo no soy experto en temas de justicia, ni domino tampoco los procesos penales. Ahora, yo sí creo que ante una acusación, lo primero que se hace es una investigación. Y si se prueba tal abuso, viene la condena penal. El sacerdote no ha sido probado en el delito, se está en proceso de investigación. Como se suspendió del ministerio, está en prisión domiciliaria hasta que se dé por entero la resolución del caso. A él no se le ha condenado. Exacto. Pues yo quiero decir que no se la, vuelvo y le digo, no estoy justificando, pero vuelvo al tema judicial. Cuando se determine si es tal la acusación, habrá juicio y habrá condena. ¿Cuál va a ser la condena? No sé, pero ahora está en medida de coerción, investigación en prisión domiciliaria. El tema es que nosotros hemos creído que los procesos judiciales y que una medida de coerción es obligatoriamente que usted la pase en la cárcel. Yo pongo el caso de los muchos funcionarios que han sido acusados de corrupción y la mayoría está en su casa, está en su oficina, llevando los procesos hasta que el juez determine lo contrario. Es real. ¿Qué impacto tienen cuando se dan estos casos así? ¿Qué impacto tiene la comunidad dentro de la iglesia? Cuando se dan cuenta de un caso así, porque han pasado ya varios casos, pero los fieles de la iglesia, ¿cómo se ponen? O sea, empiezan a hablar por debajo o mirar a todos los padres como si fueran iguales. Mira, la iglesia es un cuerpo, así lo dice San Pablo. Y cuando un miembro del cuerpo es exitoso,
la iglesia disfruta de su éxito. Cuando un miembro del cuerpo comete un delito grave como el que estamos hablando, la iglesia en su totalidad se consterna, se ve herida, se ve dolida, y ciertamente hay mucha gente que se pregunta cómo es posible, cómo puede suceder esto, que un sacerdote, que un religioso caiga tan bajo. Hiere a la sociedad, hiere a la iglesia. Pero la iglesia también se entiende como una sociedad, como un grupo de humanos, de personas, y por ser personas hay capacidad de error. Porque haya capacidad, como hay capacidad de error, necesitamos sanar el error, no permitiendo que el mismo siga afectando. No será posible el tema del encubrimiento, y gracias a Dios que eso es un tema sanado, pero ciertamente un caso como este, desde que se menciona la posibilidad, la acusación o la condena, nos hiera todo y afecta en modo especial a la gente sencilla. Mira, ese no es un caso que se da solamente en la iglesia católica. En otras iglesias ya evangélicas también se han dado casos con pastores y otras cosas. ¿Tú crees que esos son errores o es una enfermedad que tienen esas personas? Mira, yo agradezco en sobremanera que tú saques esta pregunta, porque de frente al acusado, nosotros nos centramos siempre en el delito, en el abuso, en el daño causado. Y se nos olvida que estamos de frente a un enfermo. Tú dices, pasa en la iglesia católica, pero también pasa en la iglesia evangélica. Exacto. Pasa en la policía, pasa en educación, pasa con padres de familia, pasa con abogados, porque estamos hablando de una enfermedad. Hablemos brevemente de esta enfermedad, del trastorno sexual que implica que un adulto abuse de un niño. Dentro de los trastornos de la sexualidad, tal como lo tipifica la psicología y la psiquiatría, están las llamadas filias. ¿Qué son las filias? Son justamente trastornos de la sexualidad. ¿Quiénes la padecen? Las personas. Lamentablemente, la sociedad en la que vivimos ha querido tipificar a un grupo específico como aquellos que padecen tal enfermedad. Es decir, han querido vender como una realidad de que solo los sacerdotes padecen esta enfermedad. Y quiero decirle que ninguna enfermedad tiene un grupo exclusivo. Tipo de filia, la pedofilia, que es el adulto que solo experimenta placer sexual con los niños. Tipo de filia es el adulto, la persona, sin importar su rol social. La zoofilia, la persona que solo tiene placer sexual con animales. Está la necrofilia, otro trastorno de la conducta sexual que lo padece cualquier humano. La necrofilia, que es cuando un adulto, una persona, tiene solo placer sexual con un cadáver. Existe también la coprofilia, que es la necesidad de que haya heces fecales en el acto sexual. Existe también la urofilia, que es la necesidad en el trastorno de que haya orina en el acto sexual. Estamos hablando de que por la condición humana y por la desviación de la conducta, cualquier persona, sin importar su rol social, puede padecer este tipo de enfermedad. Y entiéndase, miren que he sido enfático en decir enfermedad. Son enfermedad de la conducta sexual. Y así como te mencioné algunas 6 o 7, de seguro que aparecerán otras. Y vuelvo y digo, estas enfermedades propia no es el término, estas enfermedades de la conducta sexual no tienen un público exclusivo. La puede padecer, por ser enfermedad, un sacerdote, la puede padecer un pastor, la puede padecer un policía, la puede padecer un padre de familia, la puede padecer cualquier persona, porque son enfermedades. Y sí te quiero decir, a los enfermos hay que tratarlo como tal. Cuando dentro de educación, dentro de las iglesias, dentro de la policía, dentro de
de un hogar hay un abusador, tenemos que automáticamente asumir que es un enfermo. Y un enfermo necesita cuidado clínico, pero si hay un delito también necesita que se le juzgue como tal. Pero independientemente de que sea un delito, nosotros sabemos que la cárcel dominicana no cambian a nadie. Pero este país no tiene una cultura de esas personas que sufren ese tipo de enfermedad o trauma que sufrieron desde la niñez y fueron creciendo con eso, de que sean tratados. Después que van a la cárcel, lo que empeora la situación. Mira, en tiempo de pandemia, todos nos dimos cuenta que de una forma u otra todos padecemos un tipo de trauma. La pandemia afloró la necesidad de que en Dominicana, nuestro hermoso país, se trabaje la inteligencia emocional y se trabaje también el tema de la salud mental. Yo te pongo el ejemplo del municipio Quisqueya, donde estoy trabajando. En Quisqueya, la iglesia tiene un programa de salud mental. Y es interesante que en ese pequeño municipio, quizás más pequeño que Consuelo, la iglesia ve todos los miércoles un mínimo de 125 pacientes que padecen algún tipo de enfermedad mental. Se le dan los medicamentos, se les refiere a psiquiatría o allí mismo se le acompaña. Estamos diciendo que la salud mental en Dominicana, la inteligencia emocional en Dominicana es un tema urgente que debemos asumir como parte del proyecto educativo, como parte del proyecto familiar, como parte del proyecto eclesial. Padre, hay algo que es, desde tiempos atrás se ha hablado de la Iglesia Católica y que sabemos que tiene muchos secretos y se habla de una cultura de silencio. Que hay casos como el que estamos mencionando, que es porque alguien lo delata, sale a la luz, se hace viral y ahí entonces se empieza a hablar del caso. Pero ¿cómo enfrenta la Iglesia las críticas de la sociedad cuando dice eso fue porque lo descubrieron, si no la Iglesia lo tapa? Mira, el caso en cuestión, que por el que tú me invitas a este podcast, es justamente el del sacerdote Alejandro en Mao Montecristi. Sí. Suena como un caso reciente, pero sucede que cuando usted ve el informe y ve la acusación, estamos hablando de unas niñas que dicen ser abusadas. Padre, usted está diciendo que dicen ser abusadas, que todavía no se ha comprobado que el abuso fue tal. Exacto. Yo no justifico que haya pasado, pero tampoco puedo decir que es verdad, porque yo puedo caer en pecado de mentira. Ahora, sí, estamos hablando de que es un caso, que los casos de lo que se le acusan al sacerdote pasaron hace 20 o 20 y tantos años, y que hubo una cultura de silencio de la supuesta víctima, de la familia, del sacerdote, no te sé decir si de la iglesia en su momento. ¿Por qué no te sé decir? No manejo información y no sé si en su momento la iglesia manejaba el caso. Ahora, lo que yo sí sé, que por lo que dice el informe, una de las víctimas viviendo en Estados Unidos, en un acompañamiento psicológico, se le invitó a que denunciara el caso y por esa denuncia se supo. Por esa denuncia se supo. Dice el informe además que ella se la comunicaron a la mamá. La mamá, por respeto a la iglesia, lo calló. La pregunta es, por respeto a la iglesia, lo puedo entender. ¿La iglesia sabía? Porque es muy fácil decir, la iglesia hizo silencio. Pero la pregunta es, ¿la iglesia sabía? Luego, soy honesto, sí sabemos de casos, al menos aquí en Dominicana, de que la iglesia sabía, supo más bien, se mal manejó, lo ocultó, trasladó al sacerdote y lamentablemente volvió al abuso, por lo que te decía ahorita, es una enfermedad. ¿Qué ha pasado con esas iglesias? La mayoría están cerradas o han sido objeto de demanda. Por eso te decía ahorita que hace poco menos de 20 años la iglesia se ha visto en la necesidad de elaborar un protocolo de acompañamiento a la víctima en estos casos, para que no se le acuse de guardar silencio. Cuando tú hablas de acompañamiento con las víctimas, es que la iglesia saca una comisión y día a día acompaña a la víctima en estudios psicológicos y esas cosas. Este es el tema del acompañamiento. Dios nos libre
tenemos un caso hipotético de una persona que dice haber sido abusada. Repito, Dios nos libre de un caso parecido. Cuando una persona dice ser abusada, necesariamente debe encontrar un departamento en la iglesia que le escuche. Entonces existe justamente una oficina, un personal preparado para estos menesteres. Que si cuando esta persona se acerca, se levanta un acta, se le da a ella los instrumentos judiciales donde puede dirigirse a hacer la denuncia, y también se le facilita, si así se le quiere, de parte de la familia, el personal médico necesario para que le acompañe en su recuperación o en su proceso. Ok, muchas personas entienden, o a voz populi, como se diría, entienden que quizás muchos de estos casos se dan por no permitirle a ustedes los padres casarse. ¿Qué tú crees sobre eso? Bueno, pero yo creo que eso es uno de los grandes errores, por lo que te acabo de decir ahorita. Ninguna enfermedad es propia de ningún grupo exclusivo. Cuando un padre de familia lo hace, no podemos alegar que lo hizo porque no estaba casado. Cuando un esposo, un caso trágico, se levanta de algo que pasaba en los campos comúnmente, vulgarmente lo digo aquí, cuando un esposo en el campo se dejaba a su esposa en la cama e iba al monte a buscar una burra o a buscar una puerca, zoofilia, estaba casado. Cuando un pastor, con el respeto a mis hermanos, comete un acto de pedofilia, abuso infantil, los pastores se casan. Cuando un profesor casado abusa de un infantil, los profesores se casan. Cuando un policía casado abusa de un niño, los policías se casan. Entonces el tema no es que los sacerdotes no se casan, el tema es que es una enfermedad propia de algún grupo, de cierta persona, que sin importar el error que desempeña la sociedad, pueden caer en ella. Repito, son filias, es decir, trastorno de la sexualidad. Está su clasificación y ninguna tiene un grupo exclusivo. Se case o no, cualquier ser humano la puede padecer. Y dentro de la iglesia no hay un plan o algo para descubrir a tiempo o identificar esas personas que puedan sufrir a temprana edad o cuando entran a la iglesia, que sufren algún tipo de enfermedad. Mira, yo no soy experto en terapia, no soy experto en psicología, aunque pueda dominar algunos conceptos. Pero el proceso formativo de un sacerdote es extenso. Y lo primero es que se busca que ese candidato que ha decidido consagrar su vida a Dios, ante todo sea cristiano. Exacto. Ante todo, ese es el proceso. Ante todo sea un cristiano que decidió dar su vida a Dios. Y ese proceso, a veces de más de 12 años, es para acompañar a ese candidato en su intención de consagrar su vida a Dios como sacerdote. Y en ese transcurso de tantos años hay un grupo de formadores, está el pueblo de Dios, está el obispo, que está viendo si el muchacho tiene ciertas cualidades. Pero para nadie es un secreto que esa enfermedad, nadie anda con una enfermedad en la frente. Nadie anda con una enfermedad en la frente. Y todavía nos sorprende muchísimo y duele cuando un religioso, sin importar la iglesia, comete tal error. Pero también nos sorprende muchísimo cuando un amigo nuestro, un conocido, cae en un error parecido y dice: fulano, yo no lo creo, pero fulano era un enfermo y nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Igual que los psicópatas que muchas veces están contigo y tú no te das cuenta. O un psicólogo, porque sabemos de psicólogos que son expertos en la conducta y padecen la enfermedad, explotan y causan el daño. Sí, pues la mayoría de los psicólogos estudian psicología para tratarse muchas veces ellos mismos. Eso lo dijo él. Hasta donde se... Eso lo dijo él. Dice mi hermano en 90, ya ustedes saben. Padre, pero dentro de la iglesia no hay, o actualmente no se están utilizando métodos de prevención para esos casos, para no llegar... El protocolo no solo supone el acompañamiento a la posible víctima, sino también procesos en la formación de los sacerdotes. Por ejemplo, nosotros recibimos, hacemos una licencia en filosofía y hacemos también una licencia en teología, reflexión teológica. Pero también ahora tenemos
acompañamiento psiquiátrico y acompañamiento terapéutico. Es decir, aparte de lo que es propio para nosotros, también tenemos otro tipo de, nos auxilian otra ciencia, nos acompañan psicólogos, nos acompañan terapeutas para trabajar la conducta. No es el tema sexual, es para trabajar la conducta en forma general. Exacto. Padre, ya que vamos casi a terminar, ¿cuál es el impacto que traen estos casos en cuanto a la fe del creyente? Porque tú sabes que hay gente, principalmente los que no son cristianos devotos, cuando ven cosas así, no solamente en la iglesia católica, en cualquier iglesia, dicen, ve, por eso es que yo no me convierto, por eso es que yo... Entonces, ¿cuál tú crees que es el impacto que eso trae en cuanto a la sociedad? Mira, quieras o no, y siendo muy práctico, un sacerdote, un pastor, es una figura de credibilidad, es una figura de respeto, una figura que amerita confianza y nada más le derrumba la fe a una persona cuando el hombre de confianza, el referente de fe, comete un error. Pero también cabe decir que el pueblo de Dios, el pueblo, debe entender al sacerdote, al pastor, como un intermediario. Nosotros no somos divinos. No somos divinos. Nosotros somos hechos de carne y hueso como ustedes. Por tal razón, con la misma capacidad de cometer errores y de pecar. Y a la gente le cuesta creer eso, que un pastor, que un sacerdote pueda cometer un error. Porque tengo mala noticia. Es verdad que cometemos errores. Yo lo digo desde mi ámbito religioso. Yo no puedo decir, yo asumo que los pastores también cometen errores, pero yo hablo de mí. Los sacerdotes cometemos errores. ¿Por qué? Porque estamos hechos de carne y hueso. Se entiende que por nuestra condición humana y nuestra habilidad, nosotros tenemos que empeñarnos más por trabajar nuestros errores porque trabajamos con gente. Duele, como te decía ahorita, escandalizar al pueblo. Yo sí creo que el pueblo sí puede seguir apostando a estos referentes, porque no es verdad que todos estamos dañados. Hay algunos enfermos y quiera Dios reciban sanación, pero no es la mayoría, no es la mayoría, ni siquiera son casos aislados, son casos de enfermos. Digo esto para que no pierdan la fe. No pierdan la fe en Dios, no pierdan la fe en Jesucristo, no dejen de buscar una iglesia donde vivir y compartir la fe. No es verdad que la fe se vive aislada, no es verdad que el ser cristiano yo lo puedo hacer de forma unipersonal, no es verdad que tengo conexión directa con Dios, no es verdad. Dios instituyó unos intermediarios, unos humanos con debilidades como tú y como yo, que vienen del pueblo para que te sirvan de ayuda para acercarte mejor a Él. No es verdad que podemos prescindir de los sacerdotes, no es verdad, pero tampoco es verdad que todos son enfermos, como se ha querido decir. Bueno, yo creo que el tema está bastante claro y podemos ver otro punto de vista, ya que en las redes sociales la cosa se maximiza y solamente juzgan, no ven desde el lado humano. Como tú decías, el pueblo entiende que ustedes son dioses casi, la figura más cercana a Dios. Y en un programa anterior yo hablaba de la doble moral y decía que hay profesiones que la persona la juzgan más, dependiendo, ya sean los sacerdotes, los maestros, y hay otras profesiones que cuando pasa algo así, como que nada, como que algo normal, lo quieren justificar. O lo quieren justificar y no es así. O sea, al final todos somos seres humanos, todos pecamos en algún momento. Pero Padre, yo creo que estuvo muy buena, gracias por acompañarnos este día aquí en Sociedad al Límite. Dígale a sus feligreses que se suscriban al canal para que vean la entrevista. Bueno, a todos mis muchos amigos del municipio de Consuelo y en este caso también a los petromacorizanos y quisqueyanos que siguen a Sociedad al Límite, le quiero pedir que para el bien del programa se inscriban. Es tan sencillo como darle a la campanita, darle a suscribir y ser parte de este proceso, de compartir reflexiones a la altura de la que hemos tenido hoy. Quizás usted no esté de acuerdo con mi posición y quiero dejarle entrever que lo que yo dije no es para que usted esté de acuerdo, sino para que podamos compartir desde otro punto de vista
cualquier mal social, en este caso el que tratamos en este encuentro. Exactamente. Dejen en los comentarios alguna pregunta para el padre, que ahí yo se la hago y les respondemos también. No tenemos ningún problema con responderle. Y suscribirse es gratis, señores. No hay que pagar un peso. Ya ustedes saben, se me cuidan. Bye. Dios me le bendiga.